Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su dirección en la predicación de la palabra en esta tarde. Señor, como acabamos de cantar, confiamos plenamente en tu palabra. Como hemos leído también en esta mañana, creemos que tus pensamientos son excelsos y son muy superiores a los nuestros, así como el cielo está encima de la tierra. Te pedimos, Señor, que acudamos a ti confiados, sabiendo que tú eres nuestro creador, sustentador, salvador, y Señor, que leyendo tu palabra estemos convencidos de que tu palabra es verdad, de que tú nos santificas en ella y que solamente la verdad nos hará libres. Señor, háblanos a nuestros corazones, que tú quieras usar mis labios para hablar a nuestros corazones y que sea tu Espíritu el que esté susurrando tu verdad a nuestras almas, que salgamos cambiados en el día de hoy, transformados por el poder de tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. El sermón o conferencia en esta tarde estará basada básicamente en Juan capítulo 8. En ese momento, como decía el hermano, el que el Señor Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Una de las muchas frases que incluso los que no creen repiten, ¿verdad? Es curioso hasta qué punto vivimos en una cultura cristiana o influenciada por el cristianismo, que hay muchas frases bíblicas que la gente repite, evidentemente fuera de contexto, pero son parte del refranero popular, y esta es una de ellas. Una entre muchas tantas. El otro día escuchaba un partido de fútbol, no recuerdo qué equipos eran, pero era un equipo de primera división contra uno de tercera, y el comentarista dijo algo así como David contra Goliat. Y me da gracia cada vez que escucho frases o temas bíblicos en boca de aquellos que no creen. También escuchamos expresiones como el que esté sin pecado tire la primera piedra cuando alguien no quiere ser juzgado. Y esta es una de ellas que escuchamos en películas tipo Sherlock Holmes, donde el narrador fácilmente puede estar diciendo: la verdad os hará libres. Pero ¿se refiere a la misma verdad que el Señor Jesucristo está diciendo aquí? ¿A qué verdad se refiere Jesús cuando le dice a los fariseos: la verdad os hará libres? ¿Cuál es esa verdad que nos hace libres? ¿Es lo que yo creo como verdad? ¿Es lo que tú crees como verdad? ¿Es la verdad que nos podamos decir? ¿Es la verdad que podemos descubrir? O podemos decir incluso como Pilato, cuando miró a Jesús que estaba siendo juzgado en Juan 18. ¿Recordáis que exclamó Pilato? ¿Qué es la verdad? Ese es el hombre posmoderno de nuestro tiempo, ¿verdad? ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? En el principio todo era verdad. Adán, Eva, Dios, comunicándose en el huerto del Edén, conversando. Adán hablaba verdad a su esposa Eva. Ambos hablaban verdad a Dios. Dios con ellos. Entonces viene Satanás, el padre de mentira, e introduce la mentira entre nosotros. Y al pecar, Adán y Eva se sienten manchados, sucios, apartados de la santidad de Dios, cubren sus cuerpos con delantales cosidos y cubren la verdad con mentiras. Sintieron lejanía de Dios, tuvieron temor, se escondieron, fueron expulsados del paraíso. Y desde entonces vivimos destituidos de la presencia de Dios y necesitamos un Salvador, un Redentor. Y desde entonces el hombre ha intentado convencerse a sí mismo de que todo está bien. El hombre quiere creer las mentiras de la serpiente. El hombre quiere creer que nos espera un futuro prometedor. El hombre quiere creer que la humanidad saldrá adelante. Nos cansamos de escuchar esto en los políticos, ¿verdad? Esa confianza en el hombre, esa confianza en una sociedad mejor. Pero lo cierto es que somos esclavos de nuestras propias mentiras, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Y cuando hablas con la gente sobre el juicio final y sobre la eternidad, la gente quiere creer que después de esta vida Dios va a ser bueno para con todos. Y el hombre se imagina a un Dios que es casi un Papá Noel de grandes barbas blancas que dejará entrar a todo el mundo en la gloria. El hombre quiere creer eso, pero todo eso es una mentira. Lo cierto es que la humanidad es como un gran Titanic que está celebrando fiesta mientras se está hundiendo. Sigue la fiesta, haciendo caso omiso a aquellos que estamos pregonando que nos vamos a pique, que esto se hunde. El hombre prefiere vivir alejado de Dios y pensar que todo va bien. Prefiere vivir alejado de Dios y pensar que no hay condenación eterna, y pensar que es libre de tomar sus decisiones, y pensar que no está encadenado, que vive en libertad. Mientras escribía estas notas me acordaba de una película, no sé si la habréis visto, Matrix. Me acordaba de un momento, de una escena en la cual ilustra bastante bien esto. En Matrix, la que lo recordéis, hay un momento que conversan Morfeo con Neo, y Morfeo le dice lo siguiente a Neo. Bueno, ahora para imitar a Morfeo me tendría que poner esas gafas de sol, ¿verdad? Con espejos. Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Y Neo pregunta, ¿qué verdad? Y responde Morfeo, que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Los que no hayáis visto la película, a lo mejor os entran ganas de verla, ¿sí? Pero en la película básicamente es eso, es una gran mentira que parece tan real. Y así es como está viviendo el mundo sin Dios. Una grandísima mentira que creen que es cierta, pero la realidad es que están encadenados a su propio pecado. El hombre es un esclavo de su pecado y de sus propias mentiras que ha decidido creer. Necesitamos escuchar la verdad, pero la verdad no la podemos alcanzar por nosotros mismos. La verdad nos tiene que ser dada del dador de la verdad, de nuestro Dios soberano. La verdad nos es dada, y este es el contexto en el que Jesús dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es la verdad de Dios, la verdad que el Señor Jesucristo nos da, su palabra santa. Lo que Dios dice respecto a sí mismo, eso es verdad. Lo que Dios te dice a ti respecto a tu alma, a tu vida, eso es verdad. Lo que Dios nos dice respecto a la salvación, eso es verdad. Lo que Dios nos dice es verdad, su verdad. Y sí, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es fiable, la palabra de Dios es nuestra autoridad, la palabra de Dios es suficiente, por tanto los cristianos hemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esta mañana fui muy destructivo, ¿verdad? Empezamos a romper todas las maneras en las que no debíamos de entender el cambio y no debíamos procurar el cambio para nuestras vidas. Esta mañana sacamos escombros. Espero que todos esos escombros estén fuera para empezar a construir. Y el primer paso, queridos hermanos, es poner toda nuestra absoluta confianza en la Biblia. Incomparable sabiduría de Dios. No se puede comparar a ninguna opinión humana. La palabra de Dios. Suficiente, excelente, perfecta, sin error, inmutable, inmarcesible. No la comparemos con nada. Con tu opinión, perdona, querido hermano, no me importa mucho tu opinión. Háblame de la verdad de Dios. Mi opinión, espero que no os importe en absoluto, sino la palabra de Dios. Nuestra opinión o la opinión de otros. Y el gran reto cuando hablamos de este tema de la consejería bíblica y hablamos del querer cambiar, es que empecemos a mezclar la preciosa palabra de Dios con la sabiduría de los hombres, con las filosofías humanas.
La palabra de Dios es suficiente. Y quisiera detallar un poco más qué significa eso de la suficiencia. ¿Para qué es suficiente la palabra de Dios? Es suficiente para aquello para lo cual nos ha sido dada, nos ha sido entregada por Dios. ¿La Biblia es suficiente para construir un puente sobre la ría? Bueno, no es su propósito, ¿verdad? No es un tratado de arquitectura, aunque todo aquello a lo que se refiere la palabra lo hace de forma excelente, y cuando habla de arquitectura es excelente. Tenemos las medidas del templo, tenemos los detalles del tabernáculo, tenemos las medidas del arca, tenemos las medidas de la ciudad celestial. Cuando la palabra de Dios habla de arquitectura, habla de forma excelente, pero no es un tratado de arquitectura. Si queremos construir un puente sobre la ría, seguramente necesitaremos de la ingeniería, de la física, de las matemáticas. Y tendremos que decir que la palabra de Dios no es suficiente para ese propósito. Por tanto, para definir la suficiencia de la palabra de Dios, lo que hemos de definir es su propósito, su intención. La palabra de Dios sí es suficiente para aquello para lo cual nos ha sido dada, y aquello que se propone, y aquello para lo cual nos ha sido dada y se propone es perfecta y suficiente, y no necesita de nada más. Salmo 19 nos habla de esa suficiencia de la palabra de Dios. Sabemos que el Salmo 19 en su primera mitad nos habla de ese concepto teológico que llamamos revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la segunda mitad del Salmo, quisiera leer a partir del versículo 7 del Salmo 19. Salmo 19, versículos 7 hasta el 14. Esa segunda mitad de este precioso salmo nos habla de esa revelación especial de Dios, las Escrituras, la palabra. Así que estamos leyendo esta mitad del Salmo 19 y está sucediendo algo curioso, que la palabra está hablando de la palabra. La palabra de Dios se está definiendo a sí misma, y exactamente eso es lo que queremos escuchar. No la opinión de otros sobre la palabra, sino la opinión de la palabra sobre la palabra. Es nuestra máxima autoridad. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y aquí podemos exclamar, necesito cambiar. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, este Salmo 19 es un precioso tratado sobre la suficiencia de las Escrituras. ¿Nos damos cuenta? Está diciendo que la palabra es capaz de traer cambio a nuestra vida. Dice que convierte el alma, que transforma la vida. Dice que es capaz de traer sabiduría, hace sabio al sencillo. Aquel que es sencillo, que lee la palabra y aplica la palabra en su vida, se convierte más sabio que los sabios. Dice que trae gozo, dice que alegra el corazón. Dice que trae dirección porque alumbra los ojos. Que trae seguridad porque permanece para siempre. Que trae rectitud porque los juicios del Señor son verdad. La palabra misma está definiendo la palabra. Es capaz de traer a nuestras vidas todo lo que podamos anhelar, todo lo que sabemos que nos falta. ¿Te falta sabiduría?
te falta justicia, te falta rectitud, te falta seguridad, te falta dirección, te falta cambio, está en la palabra de Dios. Otro fabuloso pasaje definiendo la suficiencia de las Escrituras es 2 de Timoteo 3, 16, que todos conocéis. 2 de Timoteo 3, 16 y 17, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enseñamos la palabra continuamente, pero a veces es necesario redarguir, o sea, convencer, rebatir. Es necesario dejar atrás las mentiras para corregir en la verdad. Es necesario poner en práctica la verdad, instruyendo en justicia. ¿Y cuál es el propósito de todo ello? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Nos lo dice hasta 3 veces el apóstol. Es enfático, podríamos decir que es pesadito incluso, de las veces, de lo insistente que es, para que quede bien grabado en nuestra mente. Lo dice 3 veces porque repite: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 3 veces. Yo pensaba que la Biblia nos la había dado Dios para que conociéramos el camino de salvación y fuéramos al cielo. A veces resumimos así la vida cristiana, ¿verdad? Dios me salvó. ¿Para qué te salvó? Para estar con Él por toda la eternidad y gozar de su presencia. Yo siempre hago la misma pregunta a mi congregación y se ríen de mí. Si Dios te salvó para estar en la gloria y estar en la vida eterna con Él, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, mi hermano? Si Dios te salvó y derramó la sangre preciosa del Señor Jesucristo para que tú estés en la eternidad con Él por siempre, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la eternidad? Lo cierto es que nos ha salvado para algo más que estar con Él por toda la eternidad, ¿cierto? Y es vivir la vida cristiana aquí en la tierra. Así que la palabra de Dios es suficiente para aquello para lo cual nos ha sido dada. Es suficiente para nuestra salvación, para que estemos por los méritos de Cristo sentados con Él en la gloria por los siglos de los siglos. Pero la palabra de Dios es suficiente para que tú aquí vivas la vida cristiana de una forma que honra al Señor y que da honor a su nombre. Sí, es suficiente para todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Pablo es enfático para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es enfático, hasta 3 veces está recalcando la misma idea de lo completa, capaz y suficiente que es la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, leamos la palabra, meditemos en la palabra, cantemos la palabra, memoricemos la palabra. Leámonos la palabra en voz alta. Repitamos la palabra a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Es todo lo que necesitamos. Meditar en la palabra hasta que la palabra corra por nuestras venas. Es lo que necesitamos para nuestro corazón. Necesitamos alimentarla con la palabra de Dios. Hay una curiosa anécdota que seguramente hayáis escuchado. Sabéis que Spurgeon era un fanático del Progreso del Peregrino. Había leído muchas veces a John Bunyan, ¿sí? Y estaba maravillado de que leyendo el Progreso del Peregrino había tantos paralelismos con la Escritura y tantas citas bíblicas. Y en un momento usa Spurgeon una expresión así, hablando de John Bunyan. Dice que era un hombre tan lleno de Biblia que cree que si pudiéramos cortarle, realmente no saldrían de sus venas sangre, sino una extraña sustancia llamada biblina. Hermano, lee la palabra, medita la palabra, piensa en la palabra, memoriza la palabra, canta la palabra, hasta que por tus venas corra biblina. Que sea la palabra lo que domina todos tus sentimientos, pensamientos, acciones, metas, sueños. Hemos de ser Biblias andantes.
necesitamos de la palabra porque nos ha sido dada por el poder de Dios para conducirnos en esta vida. Y hemos de romper otro mito. La palabra de Dios nos ha sido dada para nuestra vida espiritual, pero es espiritual mucho más de lo que pensamos que es espiritual. A veces podemos caer en la tentación de pensar que es espiritual aquello que tiene que ver con nuestra vida del domingo. Es espiritual aquello que tiene que ver con mi vida de oración. Es espiritual aquello que tiene que ver con las disciplinas cristianas, la lectura de la palabra. Pero hay mucho más que pertenece a ese reino de lo espiritual en nuestras vidas. Hay muchos cristianos que tienen una extraña partición, y mañana hablaremos un poco más de esto, una extraña partición del ser humano, esa tricotomía, ¿verdad?, que no encontramos en ningún lugar en las Escrituras. Somos espíritu, alma y cuerpo, y realmente ponen en el espíritu solamente unas poquitas cosas, y en el alma vienen todos los asuntos que realmente nos preocupan, los asuntos del alma, como si fueran diferentes a los del espíritu. No, hermanos, el hombre no es tricotómico, sino dicotómico. ¿Cuántos elementos usó Dios en el Edén para crear a Adán? Polvo de la tierra y aliento de vida. Aquellos asuntos que no son del cuerpo son del alma. Aquellos asuntos que no son médicos son del corazón. Por tanto, es espiritual todo lo que el mundo llama psicológico. Es espiritual todo aquello que pertenece al alma. Las cuestiones familiares son espirituales y la palabra de Dios habla de ellas. La relación en el matrimonio es espiritual y somos reflejos de la relación de Cristo con su iglesia. La relación con los hijos es espiritual. La depresión, la anorexia, la ira, los conflictos familiares, todo lo que el mundo llama psicológico, nosotros lo llamamos espiritual y la palabra de Dios está hablando directamente a nuestros corazones. Hermanos, la vida espiritual, por tanto, no se limita a unas horas del domingo o a nuestro devocional matinal. La vida espiritual son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, 366 los años bisiestos. Es espiritual tu matrimonio. Es espiritual el control de tu ira. Es espiritual la amargura y el rencor. Es espiritual la crianza de los hijos. Es espiritual el manejo de las finanzas. Es espiritual la toma de decisiones. Es espiritual tu falta de gozo. Es espiritual tu temor respecto al futuro. Es espiritual tu ansiedad porque no llegas a final de mes. Es espiritual todo lo que haces porque Cristo te ha comprado enterito para Él. Con su preciosa sangre eres suyo, todo suyo. Y todo lo que pensamos, queremos, amamos, sentimos, miramos, todo es un asunto espiritual. Y es una cuestión de lealtad delante del Rey de Reyes. Y de Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y 2 de Pedro 1:3. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, ¿dónde he de acudir si necesito sabiduría para criar a mis hijos? A la palabra. ¿Dónde he de acudir para aprender a ser un buen esposo? A la palabra. ¿Para cobrar ánimo en los días tristes? A la palabra. ¿Para ser agradecido en medio de la escasez? A la palabra. ¿Para encontrar paz en medio de la ansiedad? A la palabra. ¿Para vivir esta vida agradando a Dios? A la palabra. ¿Para aprender a perdonar y luchar contra el rencor? A la palabra. Es la palabra lo que tú y yo necesitamos. Dios es bueno, tan bueno que nos ha dado la verdad. Y necesitamos grabarla en nuestros corazones. Ahora, quisiera compartir con vosotros brevemente 3 consejos para comprender este tema de la suficiencia de las Escrituras y algún reto que nos podemos encontrar. En primer lugar,
No uses la Biblia como una enciclopedia, porque no es una enciclopedia. Estamos acostumbrados a tratar con enciclopedias, ¿verdad? Vivimos en una época del conocimiento enciclopédico. Y ya no las enciclopedias, como estamos tan modernizados, lo que hacemos es entrar en Wikipedia o en Google. Ponemos una palabra y enseguida nos salen 358.000 páginas sobre ese contenido. Pero la Biblia no es una enciclopedia. Tal vez tengas un tema en tu mente y quieres buscarlo y puedes pensar que la Biblia no es suficiente. Ay, mira, he encontrado un artículo sobre la agorafobia. Voy a buscar en mi concordancia con la A, agorafobia. Uy, resulta que la Biblia no dice nada. La Biblia no es suficiente. No, hermanos, no trates la Biblia como una enciclopedia, porque no es una enciclopedia. Es más bien como unos lentes que nos tenemos que poner. Nos hemos de deshacer de unos lentes del mundo y nos hemos de poner otros lentes en los cuales empezamos a ver la vida de otra manera, desde la óptica de Dios. La Biblia no es una enciclopedia, más bien unos lentes que nos ayudan a ver la vida de otra manera. Así como un jugador de ajedrez aprende unos principios sin saber el rival con el que se va a encontrar, nosotros como cristianos hemos de aprender unos principios, interiorizarlos, guardarlos en nuestro corazón sin saber qué nos depara la vida, pero aplicarlos en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. En primer lugar, por tanto, no uses la Biblia como una enciclopedia. Úsala como unos lentes. En segundo lugar, pídele sabiduría al Señor para aplicar los principios generales a las situaciones concretas. Porque la Biblia no lo dice todo, pero la Biblia habla de todo. Hay principios para ti, cualquiera sea la circunstancia en la que estés. Pero esos principios generales han de ser aplicados, han de ser desgranados para que tengan relevancia en nuestra vida cotidiana. Exactamente eso es lo que llamamos sabiduría. Sabiduría es la capacidad de tomar principios generales y aplicarlos a circunstancias concretas de la vida. ¿Qué le dirías a un padre que discute con su hijo de 20 años? Y estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Si hay aquí algún hijo de 20 años, no diga luego, el pastor David ha dicho que... Es solo un ejemplo. ¿Qué dirías a un padre que está discutiendo con su hijo de 20 años porque el hijo de 20 años quiere llegar a casa más tarde de las 9 de la noche y su papá dice que de ninguna manera, en casa a las 9 de la noche? Y tú intentas hablar con ese padre para que sea un poco más flexible, que no trate a su hijo como un crío pequeño, que le dé un poco más de libertad. Y el padre te responde, no hay ningún versículo ni ningún mandamiento en la Biblia que me obligue a dejarle a mi hijo venir más tarde de las 9 de la noche. Y tú coges la Biblia y buscas, padre, dejar a hijo venir más tarde de las 9 de la noche, y no encuentras ningún versículo, ¿verdad? Y dices, la palabra de Dios no es suficiente. Porque estás tratando la Biblia como una enciclopedia o como una Wikipedia. Pero si dice Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso sí aplica, ¿verdad? Porque ese padre está provocando a ira a su hijo, que tiene una edad, tratándole como a alguien más pequeño, incluso haciéndole venir a la misma hora que sus hermanos menores. Está provocando a ira a su hijo. La palabra de Dios no habla de todo, pero sí habla a todo, a toda situación en la que estemos. Claro, puede que sea al revés, que ese padre sea generoso con su hijo y le deje venir tarde, pero ese hijo pida venir mucho más tarde. Entonces leeríamos Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hemos de aplicar la palabra en cualquier circunstancia. Pero sea como sea, hay muchos pasajes en la Escritura que son más bien como una medicina o como un ungüento. Hay que sacarlos del frasco y hay que aplicarlos para que sean beneficiosos para nuestra alma. Así que en primer lugar, no trates la Biblia como una enciclopedia, son más bien unos lentes. En segundo lugar, pídele al Señor sabiduría para aplicar principios generales a situaciones concretas. En tercer lugar, pídele al Señor sabiduría para aprender de las historias que nos han sido
escritas. Hermanos, aquí hay de todo. Cualquier situación en la que nos podamos encontrar está descrita en la palabra de Dios. Si alguien te dice que no cree que está haciendo mal porque tiene favoritismos entre sus hijos, invítale a leer la historia de Jacob y Esaú, a ver si hace mal teniendo favoritismo entre sus hijos. Y la rivalidad que hubo entre ellos, porque uno era el hijo de papá y el otro era el hijo de mamá. Y Jacob, como cometió el mismo error teniendo favoritismos con José, y cómo lo aborrecían sus hermanos. Si alguien te dice que nadie ha sufrido como él en la vida, dile, no, vamos a leer juntos el libro de Job. Si un joven te dice que se ha fijado en una muchacha, pero que no es creyente, bien, vamos a leer juntos la historia de Sansón. Todas las circunstancias en las que nos podamos encontrar, la palabra de Dios está repleta de ejemplos. Y sabéis, estos hombres y mujeres cuyas vidas están escritas en la Biblia no son superhéroes, son de carne y hueso como nosotros. Muchos de ellos son verdaderos monumentos a la debilidad y al fracaso del ser humano, pero a la vez sus historias son monumentos de la gracia de Dios para con nosotros. Así que nos inspiran, nos enriquecen, nos sirven de ejemplo y nos impulsan a caminar adelante. Los ejemplos bíblicos son tremendas herramientas en las manos de Dios para hablar a nuestros corazones y a las circunstancias en las que estamos. Conoce bien tu Biblia, léela y verás cómo refleja con mucha sinceridad la naturaleza humana, la bondad de Dios y lo torpes que somos, cada uno de nosotros. Pero es una fuente inagotable de consejo y de sabiduría. Y quisiera, en tercer lugar, recalcar lo siguiente. A la luz de la palabra de Dios, cuando estamos luchando en nuestra vida con diferentes dolencias del alma, ¿qué verdad de Dios necesito creer? ¿Y qué mentira la serpiente me está susurrando? Estoy convencido de que todas las dolencias de nuestro corazón vienen de ahí. Hay una verdad de Dios que no estamos viviendo y hay una mentira de la serpiente que nos está susurrando. Y quisiera recalcar solo tres de estas grandes verdades que nos transforman. 3 verdades de la Biblia que nos transforman y que nos hablan de forma muy sincera al corazón y que nos puede hacer un gran bien espiritual. La primera de estas grandes verdades: Dios es soberano. Dios es soberano. Me estáis mirando con cara de decir, eso ya lo sé. Pero lo siguiente nos hará reflexionar. Dios es soberano. Tú no tienes por qué tener el control. Llevemos todo a sus implicaciones, ¿sí? Dios es soberano. Tú no. Tú no lo entiendes y no lo intentes. Tú no eres soberano. Pero continuamente estamos comportándonos como si nosotros fuéramos los soberanos. A ver, vamos a hacer aquí una terapia de grupo ahora. ¿Quién no se levantó esta mañana y vio el clima en Vigo y dijo, llueve? Nos estamos comportando como si fuéramos los soberanos de la tierra, ¿nos damos cuenta? La queja es una confesión. No lo vamos a articular así porque somos cristianos, pero realmente estamos diciendo al salir a la calle, si yo fuera Dios, hoy no llovería en Vigo. Eso es lo que estamos diciendo con nuestra queja. Llueve. ¿Cuántas veces nos quejamos a lo largo del camino? Nos quejamos de nuestras finanzas, de nuestra casa, de nuestro marido, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestra salud. Cada queja es una confesión de que estamos pretendiendo ser los soberanos de la tierra. Dios es soberano, tú no. Deja de intentarlo. Deja de intentarlo. Has de reconocer que cada grito al cielo es una disconformidad. Cada vez que algo te enfurece, cada vez que algo te deprime,
Cada vez que algo te angustia es porque está fuera de tu control. Pero créeme, es que no necesitas controlar el universo. Ya hay uno que controla el universo. Tú no eres el soberano. Deja de escuchar la mentira de la serpiente en el Edén. Seréis como Dios. Es que nos lo sigue diciendo. Seréis como Dios. Y pensamos que nosotros merecemos ese trono. Y no es nuestro, no nos pertenece. Pero en las páginas de este libro sagrado nos encontramos con un Dios muy grande, con un Dios soberano. Hemos de meditar en la soberanía y en el poder de Dios. El que midió los cielos con la palma de su mano. El que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. El que hace todo según el designio de su voluntad. Dice Proverbios 21, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que él quiere lo inclina. No estamos en el lugar de Dios, no podemos estar en el lugar de Dios. Él es el soberano. Medita en la historia de Nabucodonosor, el que dijo, se hace todo lo que yo quiero, y Dios lo castigó con una locura, hasta que volvió en sí y dijo, Señor, se hace todo lo que tú quieres. Él es el soberano. El soberano sobre el mar, el soberano sobre el diablo, el soberano sobre la enfermedad, el soberano sobre nuestros tiempos, sobre la muerte, soberano sobre el mal que otros puedan infligir sobre ti, soberano de tu pasado, tu presente y tu futuro. Él es soberano sobre todo. Pero nosotros nos ponemos ansiosos porque queremos controlar las cosas. Hermanos, no podemos controlar nada. Aquí hay un pequeño músculo en mi corazón que late y no late porque yo quiero. Y cuando Dios diga, dejará de latir, no puedo controlar esto, ¿cómo voy a controlar nada? Y nos enfurecemos por temas de salud, por problemas económicos, porque no me pasan el mando de la tele. Nos enfurecemos y caemos en la mentira de creer que somos soberanos. Hemos de recordar constantemente que el soberano es Él y que tú y yo estamos a su servicio. Hemos de ser obedientes, leales al Rey de Reyes. Dios es Dios y tú eres una criatura. Dios manda y tú oras. Dios hace y tú confías. Dios ordena y tú esperas. No necesitas estar al control. Primera gran verdad que traerá mucha paz a nuestros corazones. No necesitas estar al control. Dios es soberano. La segunda gran verdad. Dios es glorioso. Dios es glorioso. Dios merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Dios es glorioso. Los demás no. Los demás no. No necesitas adorar a los demás, no necesitas servir a los demás, no necesitas contentar a los demás, no necesitas temer a los demás y no necesitas que los demás hagan eso por ti. Otra gran mentira del Edén, seréis como Dios. Buscamos la gloria de los demás y buscamos dar gloria a otros. El temor a los hombres, que nos domina y nos exprime. Dios es glorioso. Solo Él merece tu alabanza, tu adoración. Dios creó los cielos para su gloria. Los ángeles le adoran eternamente. Cuando Pablo cayó camino de Damasco, vio una luz resplandeciente más brillante que el sol a mediodía. La gloria de Dios dejó el rostro de Moisés reluciente, tanto que tenía que cubrirlo porque brillaba como un sol. En la ciudad celestial no habrá sol ni luna porque la gloria de Dios brillará con todo su fulgor. Y nosotros seremos transformados y brillaremos como soles porque estaremos contemplándole a Él. Ese es el que merece toda la gloria y el honor. No tú, no yo, no ningún ser humano. Y sin embargo caemos en la mentira de la serpiente, seréis como Dios, y pretendemos recibir la alabanza y la gloria de los hombres y nos obsesionamos por contentar a los hombres. Créeme, no necesitas la aprobación de nadie. Y a veces la aprobación de los demás nos consume por completo. El temor a los hombres. Fijaos si tememos a los hombres y la opinión de los hombres, que nos cruzamos con una persona que no vamos a volver a ver nunca más en la vida,
Subimos al autobús, solo hay 2 personas, ese individuo y tú, y miras en el vidrio a ver si vas bien peinado. ¿Y qué? Si te ve despeinado. Nos importa la opinión incluso del más absoluto desconocido con el cual no nos vamos a volver a cruzar nunca más en la vida. Hasta ese punto llega nuestro temor a los hombres. Y un sinfín de ansiedades y de temores vienen porque queremos adorar a los hombres o esperamos adoración de los hombres. Nos estamos comportando como si fuéramos Dios. Y el temor a los hombres indica que no tememos a Dios sobre todas las cosas. El temor a los hombres nos lleva al victimismo para que nos contemplen, o a la ansiedad porque no me valoran, o a la ira porque no me corresponden y no me consideran, o lo que el mundo llama baja autoestima, que no es otra cosa que orgullo herido. Y vivimos obsesionados por lo que los otros dirán, lo que los otros pensarán, lo que los otros harán respecto a mí. No necesitas adorar al hombre. A los jóvenes, no necesitas agradar a tus compañeros de clase. No necesitas ganarte el favor del más guay, o estarte más cerca del más popular, o del más matón. No necesitas agradar a tu jefe a toda costa para que no te despida. No has de darle la razón a tu cónyuge constantemente por temor a su arrebato de ira. No has de impresionar con tus notas a tus profesores, a tus padres, a tus compañeros. Has de hacerlo para la gloria de Dios. Hazlo todo para Cristo. Busca adorar a Cristo, agradar a Cristo y no a los hombres. Busca la sonrisa de Dios, busca el aplauso de los ángeles, no de la gente. Es tan solo a Él a quien quieres agradar. Recuerda, Dios es glorioso, nosotros no. Nosotros no. Y el temor a los hombres puede llevar a una insatisfacción y una ansiedad tremenda en nuestra vida. Lee Jeremías 17, bendito el varón que confía en Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, será como retama en el desierto. Adora al Señor. Y hay una tercera verdad liberadora que quiero compartir con vosotros. Hemos dicho la primera, que Dios es soberano, tú no necesitas tener el control. La segunda, Dios es glorioso, no necesitas temer y adorar a los demás. La tercera es, Dios es bueno. Dios es bueno. Ya lo sabemos, somos cristianos. Pero vamos a seguir la frase, Dios es bueno, no necesito nada más. Uy, eso nos cuesta un poquito. Dios es bueno y no necesito nada más. ¿Cuánto sufrimos porque hay insatisfacción en nuestra vida? De hecho, si queréis que os comparta un secreto, viviremos toda la vida insatisfechos. Porque no hemos sido creados para esta vida solamente, hemos sido creados para estar con Él. Como dice C.S. Lewis en uno de sus libros, dice, esa insatisfacción interior que sentimos es evidencia de que hay algo más, y es contemplarle. Ahí sí estaremos plenamente satisfechos. Pero en esta vida hay insatisfacción porque ninguna de las cosas terrenales nos puede llenar por completo. Queremos cosas en esta vida y nos llenamos de ansiedad porque las cosas de esta vida no nos contentan. Pero cuando nos volvemos locos y ansiosos y turbamos nuestro espíritu por las cosas de esta vida, le estamos diciendo al Señor, Señor, tú eres bueno, pero no tanto. Tú eres bueno, pero me podrías dar algo más. Tú eres bueno, Señor, pero si tuviera, entonces sí sería feliz. Cristo es precioso, pero si tan solo... Y cuando no tenemos aquello que deseamos, nos llenamos de tristeza y hacemos como Jonás cuando se secó la calabacera. Nos da risa cuando leemos Jonás, es incluso chistoso, pero es que somos nosotros. Dios te da una calabacera y cuando Dios te la quita, dices, Señor,
Me quiero morir sin esta calabacera. Mi vida depende de ella. Continuamente le decimos a Dios que nos queremos morir porque no tenemos aquello que nuestro corazón desea. Y es que el Señor muchas veces trae una calabacera y nos la quita para que le miremos a Él. Y digamos, Señor, eres tú lo único que deseo en esta vida. Cuando no tenemos lo que deseamos. Dame un marido o me muero. Dame hijos o me muero. Dame ese trabajo o me muero. Dame un ascenso o me muero. Dame dinero o me muero. Dame una casa o me muero. Dame fama o me muero. Nuestra vida está llena de calabaceras, de todos los tamaños y de todos los colores. Y hacemos lo mismo que Jonás. Miramos las bendiciones de Dios y adoramos las bendiciones de Dios. Cuando Dios es el que da y el que quita. Que podamos decir como Job, que Él dio y Él quitó. Sea su nombre bendito. Recuerda que Dios es soberano, Él está al control de todas las cosas. Recuerda que Dios es glorioso, a Él has de adorar, solo su aprobación has de buscar. Recuerda asimismo que Dios es bueno, y con Él lo tenemos todo, que podamos decir, si te tengo a ti, tú me bastas, Señor. De nuevo he de recordar la mujer samaritana, cuando Jesús le dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y el hombre del tesoro escondido, que cuando encontró aquel tesoro, dice que feliz empezó a deshacerse de todo, porque lo único que deseaba era aquel tesoro que estaba escondido. Que así sea nuestra actitud. Acudamos a la palabra, porque nada ni nadie nos va a hablar con esta sinceridad, con esta profundidad y con la verdad de Dios. No es un libro cualquiera. Cuando estamos leyendo la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Es como si Dios estuviera hablando a nuestros corazones. Es un libro que está vivo, es un libro que da vida, es un libro que cambia, transforma. La palabra de Dios no es como un puñal que mata, es más bien como un bisturí que entra hasta lo más profundo de nuestro ser y sana heridas y corta y extirpa lo que tenga que extirpar. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué hermosa descripción de la palabra de Dios. Es tremendo. Qué análisis hace de nuestro ser. Qué verdades revela que nos son ocultas incluso a nosotros mismos. Y leyendo la palabra, el Espíritu abre nuestro entendimiento. Necesitamos escuchar la voz de Dios que transforma nuestro ser. Así como el aliento de Dios en el Edén dio vida a Adán, a ese Adán de barro, seguimos escuchando la palabra de Dios porque el aliento de Dios nos da nueva vida para seguir caminando. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Literalmente en el griego leemos que toda la palabra es expirada, inhalada por Dios. Toda la palabra es la mismísima voz de Dios. El aliento de Dios del Génesis es el que tenemos aquí escrito, en el cual meditamos cada uno de nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, el mismo Dios que creó la luz. Por eso Pablo, después de decirle a Timoteo que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, le insiste en 2 Timoteo capítulo 4. Le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, hemos de predicar la palabra, enseñar la palabra, amonestar la palabra, consolar con la palabra, exhortar con la palabra, alentar con la palabra, aconsejar con la palabra, porque solamente la verdad
nos hará libres, libres del pecado, libres de nosotros mismos, para servir a Dios y agradarle en todo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es verdad. Solamente tu palabra es verdad, esa verdad liberadora, esa verdad transformadora, esa verdad, Señor, que nos abre los ojos a través del Espíritu a la realidad en la que vivimos. Señor, gracias porque tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Transfórmanos, Señor. Queremos ser siervos tuyos, fieles, obedientes en esta tierra. Queremos ser imitadores tuyos. Enséñanos, Señor, a que la palabra sea nuestro alimento espiritual e impacte todas las áreas de nuestra vida. Queremos pensar como tú. Queremos andar en esta vida como tú. Señor, queremos sentir como tú. Queremos tener la mente de Cristo. Y eso es solo posible, Señor, porque tu palabra nos transforma. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo fiel que camina en tus pisadas. Un pueblo fiel que no solamente estará contigo en la gloria, adorándote por los siglos de los siglos, sino que queremos adorarte aquí con nuestras vidas, Señor. Que nuestras vidas sean ofrendas de olor fragante delante de ti. Ayúdanos, Señor, a darte a ti toda la gloria. Reconocemos que solo tú eres soberano y nosotros no hemos de controlar nada. Señor, reconocemos que solo tú eres glorioso y no hemos de buscar nuestra propia gloria ni la gloria de los hombres. Oh, Señor, reconocemos que tú eres bueno. Que podamos decir, Jesucristo, basta. Señor, si tú traes bendiciones a nuestra vida es porque eres misericordioso, pero aunque no tuviera nada, Jesucristo es suficiente y seguiríamos adorándote. Ayúdanos a vivir a la luz de tu verdad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.